Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas las tenemos indicadas en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, en dos evangelios. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 5, del 3 al 12. Y tenemos también la cita bíblica de Lucas, capítulo 6, del 20 al 23. Desafortunadamente tenemos las dos citas bíblicas de los dos evangelios, una cantidad diferente de las bienaventuranzas. ¿Qué es ser bienaventurado? Es ser gozoso, ser alegre, ser feliz. Entonces nuestro Señor Jesucristo, a la hora de predicar, a la hora de enseñarnos la doctrina, nos menciona ciertas felicidades que podemos tener con respecto a que nosotros llevemos bien las cosas del Señor. Recuerden que venimos a conocer, amar y servir a Dios. Ese es uno de los principios importantes que debes tú de tener en mente para que puedas tú hacer las cosas correctamente conforme a las cosas de Dios. Recordemos que la doctrina de Cristo es una. Recordemos que la palabra de Dios es una. Y recordemos que la doctrina de la Iglesia es una. Aparentemente podríamos decir nosotros que es lo mismo, pero desafortunadamente no es así. La palabra de Dios la tenemos nosotros escrita en la Sagrada Escritura. Tenemos 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y el Antiguo Testamento comienza desde la explicación que nos da Moisés con sus 5 primeros libros, que es el Pentateuco, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y durante toda esta información que se nos provee dentro de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pues nosotros decimos que es la palabra de Dios. Y nosotros no solamente es porque lo digamos, sino porque al leerlo, al estudiarlo, nos damos cuenta de los momentos importantes en que nuestro Padre Dios se manifiesta ante la humanidad. Claro, sabemos que los escritos pues son hechos por manos de hombres, por hagiógrafos, escritores sagrados, los que nos proveen de esta información. Se le atribuye a Moisés los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que le llamamos Pentateuco. La razón es muy importante que nosotros tengamos como una consideración de que Moisés, de su puño y letra, posiblemente no escribió todos los libros. Tuvo hagiógrafos, tuvo ayudantes que fueron escribiendo. Y nos da una información de una manera muy diferente a cualquier otro tipo de escritor. No es una forma cronológica muchas veces, no es una forma exacta, no es una forma con todos los datos fidedignos. Nos va explicando los sucesos importantes que nosotros tenemos con respecto al conocimiento de la historia de la creación, de la historia de los caudillos de la Sagrada Escritura del pueblo hebreo, de sus profetas, de sus patriarcas, de sus reyes, en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, los hagiógrafos, que bueno, pues ya tenemos conocimiento, Mateo, el Evangelio de Mateo, pues fue escrito por él, Marcos, Juan Marcos, ¿sí? Lucas, el médico, Juan, uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos ahí varias cartas que escribió Pablo a diferentes lugares, a diferentes poblaciones, y tenemos una carta a los hebreos que desafortunadamente no sabemos quién escribió esa carta, y también tenemos unas cartas de Pedro apóstol, Simón Pedro. Recuerden que Pedro significa piedra y que nuestro Señor Jesucristo fue quien le cambió el nombre a Pedro, que su nombre era Simón, el pescador, que pescaba en Cafarnaúm, en compañía de Andrés, Santiago el mayor y Santiago el menor, que eran los hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé, y que les decían aborígenes o los hijos del trueno, y que también conocían a Felipe y a Bartolomé,
que vivían por ahí en Bethsaida, donde vivía Pedro, Simón Pedro. Recordemos que Bartolomé pues es Natanael. Y así continuamente vemos que pues los escritos tenemos de Pedro, sí, tenemos 2 cartas de Pedro, tenemos 3 cartas de Juan, el que escribió el Evangelio, apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una carta de Santiago y otra carta de Judas, que no es Judas Tadeo, ni tampoco Judas Iscariote, ni Judas Tomás. Según los historiadores, nos dicen que es Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, hijo de José. Y la otra carta de Santiago tampoco es Santiago el mayor, el hijo del Señor Zebedeo, ni tampoco Santiago el menor, primo de nuestro Señor Jesucristo, que es hijo del señor Cleofas o Alfeo, sino que es un Santiago que es el hermano de nuestro Señor Jesucristo, que es hijo de José. Recordemos que José pues tuvo 4 hijos y 2 hijas, según las Sagradas Escrituras, que uno es Santiago, otro es José, otro es Simón, otro es Judas, y 2 mujeres, que posiblemente una se llamaba María y la otra se llamaba Ana. No nos mencionan los nombres, pero pues por ahí hay unos libros, se dice que son contemporáneos y que nos mencionan los nombres de estas personas. ¿Por qué les menciono todo esto? Es muy importante el aclarar que pues la doctrina, la palabra de Dios, pareciera que son iguales, pero no. La doctrina de Cristo nos damos cuenta que tiene una profundidad. Es el Nuevo Testamento, es la nueva alianza. Viene nuestro Señor Jesucristo a salvarnos de la pobreza que teníamos, pero no una pobreza mundana y terrenal, sino una pobreza espiritual. Porque a pesar de que teníamos la información del pueblo judío con relación al acercamiento que tiene Dios con el hombre, pues no lo habían hecho explícito, no lo habían hecho extendido los judíos hacia todas las gentes, solamente lo tenían hechos. Ellos vivieron en Egipto 400 años y no pudieron evangelizar a los egipcios, siendo que los egipcios son politeístas, tienen muchos dioses, y no pudieron hacerles entender que solamente hay un Dios verdadero, ¿sí? Siendo el pueblo hebreo monoteísta, no pudo evangelizar, no pudo, no quiso, no se dedicó, y definitivamente por los egipcios siguieron con sus creencias vanas y pecaminosas, ¿no? De creer en muchos dioses hechos de metal, de barro, de piedra, ¿no? Como aquí, las primeras gentes que vivieron en este continente americano, ¿no? Tenemos los aztecas, tenemos los mayas, tenemos los toltecas, tenemos los teotihuacanos, o sea, tenemos infinidad de personajes que se hacían dioses de piedra, ¿no? Y de metal, ¿no? Como los egipcios. Y como les vuelvo a reiterar, pues los hebreos no tuvieron la consideración o la oportunidad, no lograron evangelizar, no era su fin y su objetivo. Entonces ellos tenían la palabra de Dios, ellos tenían el conocimiento de nuestro Padre Dios. Y en realidad eran unas personas que se contagiaban muy fácil con las costumbres y con las actitudes de otros pueblos. Le copiaban mucho la forma de ser de otros pueblos. Y eso los fue corrompiendo, eso los fue alejando. Cuando estuvieron también en Babilonia, cuando fueron sustraídos de su tierra, conquistados, invadidos, y el rey Nabucodonosor II se los llevó a Babilonia, pues también ahí empezaron a agarrar malas mañas, malas costumbres, malas tradiciones. Y así consecutivamente, ¿no? También en la época de los romanos, muchos judíos pues empezaron a tener indicios de querer ser como los romanos, ¿no? Con el poder y el dinero y muchos otros, ¿no? Y vemos cómo el Sanedrín en la época de nuestro Señor Jesucristo pues estaba muy corrompido, estaba totalmente fuera del lugar, porque si hubiera estado perfectamente bien, pues otra cosa hubiese sido. Entonces nuestro Señor Jesucristo viene y hace una nueva alianza. Entonces la palabra de Dios no es que nos sirva, la palabra de Dios la tenemos nosotros y es lo más valioso que tenemos en la Sagrada Escritura y principalmente en el Antiguo Testamento. Desafortunadamente, pues los hebreos, los judíos, los del Sanedrín, los estudiosos, los maestros de la ley, pues sabían mucho, pero
Yo no digo que no supieran, conocían la palabra de Dios, pero no la entendían, no la interpretaban, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo viene y les da la información perfecta a la palabra de Dios. Y la doctrina de Cristo nos provoca a nosotros una alianza nueva a nuestro Padre Dios, en la que nosotros ya no somos creación nada más de Dios, sino somos los hijos de nuestro Señor, los hijos de nuestro Padre Dios, porque le dice a la hora de enseñarles a orar a los discípulos, le dice, Padre nuestro, que es de todos. Bueno, entonces por eso les marco que la palabra de Dios es una, la doctrina de Cristo es otra, pero terminamos con la iglesia. La iglesia nos provoca otra doctrina, ¿no? En donde hay reglas, hay estatutos, hay indicaciones, hay comportamientos sacados de la doctrina de Cristo, sacados de la palabra de Dios. Hagan de cuenta que sustrajeron ciertas cosas de la palabra de Dios, de las conductas y costumbres judaicas, pero también sacaron de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de sus actitudes y de sus comportamientos, y agarraron lo que ellos quisieron, lo que ellos desearon, lo que ellos prefirieron, o notaron que era lo más exacto para poder llevar a cabo la atracción a la gente y a la feligresía, y que de esa manera pues estuviéramos nosotros en contacto con nuestro Señor y pudiéramos conocer, amar y servir a Dios. Entonces pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. La doctrina de la iglesia, la doctrina de Cristo y la palabra de Dios. Toda esta introducción que les acabo yo de informar, porque lo debo de esclarecer, ya que vamos ahorita a leer las bienaventuranzas. Tenemos aquí unas bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 del versículo número 3 en adelante, que son explicadas por nuestro Señor Jesucristo, el Maestro. Recuerden que un maestro tiene discípulos, y los discípulos eran 12 discípulos, y muchos otros más que lo escucharon en aquel entonces, y no solamente hombres, sino también mujeres, ¿no? ¿Sí? Para que quede claro, que no vayan a usted pensar que nada más se lo estaba yo, o se lo estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo a los varones, ¿no? También a las mujeres. La primera bienaventuranza que tenemos en Mateo capítulo 5 versículo 3 dice: bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de Dios les pertenece. Quiero también hacerles claro que en todas las Sagradas Escrituras, según la edición, la forma de decir cada una de estos vocablos pues es diferente. Si ustedes agarran una Biblia de Jerusalén, es muy diferente que una Biblia de latinoamericana, o la Biblia de Dios habla hoy, o la Biblia de Nagar Columna, o la Biblia guadalupana, ¿sí? Y bueno, estoy hablando de ciertas Biblias que están autorizadas como el canon, ¿no? O así le mencionan, el canon largo, y que están aceptadas, ¿no? Para la predicación y la evangelización. Pero quiero hacerles entender de que, por ejemplo, hay otras Biblias en donde dice, bienaventurados los pobres de espíritu, pues ellos es el reino de los cielos. Y se acabó, no como les acabo de leer ahorita, que bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de Dios les pertenece. Entonces, pues bueno, no lo podemos nosotros nada más leer de una manera así literal, ¿no? Porque entonces no entenderíamos las frases correctas. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Cuando nosotros decimos pobres, es carencia de, ¿no? Y en espíritu, y los pobres en espíritu, o sea que carecen de espíritu, o sea que el espíritu tiene una cantidad, es del 1 al 100 y yo tengo el 50, tú tienes el 70, tú tienes el 80, caeríamos en unos errores de esa índole, ¿no? Y nos dice ahí, pues de ellos es el reino de los cielos, o sea que hay que tener poquito espíritu, ser muy pobres, que si no tienen espíritu, entonces para que el reino de Dios, seamos dueños del reino de los cielos, y de los cielos plural, o sea que hay muchos cielos, ¿no? Y el reino, o sea, son reinados, ¿no? Y cuando decimos reino, pues estamos pensando en los reinados como los que conocemos en la actualidad aquí en este planeta, donde hay corona, y donde hay dinero, donde hay lujo, donde hay satisfacción mundana y terrenal, ¿no? Y pues entonces, no, pues no es nada de eso, o sea, definitivamente pues no es nada de eso, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso que los pobres en espíritu? ¿Sí? Aquella persona que tiene el Espíritu Santo, como todos nosotros, ¿sí? Y que necesitamos, ¿verdad?
llevar a cabo una actividad espiritual que llevamos a cabo con humildad, con sencillez. Por eso los pobres en espíritu, ¿sí? No tenemos un espíritu de maldad, ¿sí? Tenemos un espíritu del Señor, ¿sí? Que salga de ti el Espíritu Santo. Entonces nuestro trabajo es la espiritualidad, vivir más en lo espiritual. Entonces ser pobre es ser sencillo, ser humilde. Se dan cuenta cómo entonces pues ya el significado es diferente, ya el objetivo es diferente. Ya no estamos hablando de carencia, porque el decir pobres es estar hablando de carencia, pobres de espíritu, ¿no? Ay, te falta mucho espíritu, tienes muy poquito, llénate más de espíritu y entonces para que seas rico de espíritu, ¿no? Sí, porque podríamos decir, bienaventurados los ricos de espíritu, los que tienen mucho Espíritu Santo, ¿no? Porque de ellos es el reino. Pues no, es que el espíritu es uno y no tiene una cantidad, no tiene una grandeza en una forma de cantidad, ¿no? Aquí es la cualidad, ¿no? La calidad. Entonces los pobres de espíritu nos da a entender, ¿sí?, que es la gente sencilla, la gente humilde, ¿sí?, que tiene un espíritu de servicio. Y pues ellos tendrán el reino de los cielos. Y el reino de Dios, pues es el Espíritu Santo. El reino de Dios no es un reino material, no es un reino mundano. Es el reino, es el Espíritu Santo. Dice, es el reino de los cielos, en plural, ¿no? De los cielos, no dice del cielo. Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios está en el cielo y volteamos a ver hacia arriba, ¿no? Donde está el firmamento, las nubes, y es en la noche, donde están las estrellas, ¿no? Hoy en día pues ya sabemos que somos un pequeño planeta, un puntito, un planeta que tiene vida, y que hay otros planetas que están junto con nosotros y que estamos dando vueltas alrededor del Sol, de este sistema solar. En ese entonces pues nadie sabía eso. Y con la astronomía y con la ciencia nos hemos dado cuenta de ese cambio tan brutal que podríamos nosotros decir con respecto al conocimiento de la vida, ¿no? Y entonces pues tenemos esa gran oportunidad de saber, ¿sí?, que los cielos pues no es un cielo de nubes, y tampoco es un firmamento. Aquí está hablando en plural para que entendamos que es grandísimo, ¿no? Y el reino de los cielos no solamente quiere decir el reino, un reino físico, sino es el Espíritu Santo, en donde está Dios, ¿no? Porque al hablar de cielo es en donde está Dios, y Dios está en todas partes. Entonces, esta bienaventuranza quiere decir que aquellas personas, que nosotros ya tenemos al Espíritu Santo, que tengamos un espíritu de servicio, un espíritu de humildad, para poder entonces lograr tener, ¿sí?, el Espíritu Santo, que es el reino, la fuerza del Espíritu Santo, ¿sí?, que es el verdadero reino del cielo, es el reino de Dios. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Así de sencillo es. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Cuando tú dices cuál es el amor de Dios, pues es el Espíritu Santo. Y ya nos lo ha dado a nosotros después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, 50 días después de su resurrección. Entonces, dichosos aquellos que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de Dios les pertenece. Dice la necesidad espiritual, ¿sí? Necesitamos trabajar con ese espíritu de humildad y de sencillez. En la otra bienaventuranza dice, dichosos los que están tristes, pues Dios les dará consuelo. En otras partes, en otras Biblias, nos menciona que bienaventurados no los tristes, sino dice los que lloran, pues ellos serán consolados. Entonces hacen una semejanza de que la tristeza es como llorar, ¿sí? Y entonces así la marcan, ¿no? Ay, estás triste, estás llorando. Hay gente que llora de alegría, ¿sí? La gente triste es esa persona que no es feliz, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que diga aquí bienaventurados, o sea, afortunados, felices los que están tristes? O sea, es una aberración, ¿no? Ay, felices los que están tristes, pues está como mal esta bienaventuranza. Porque les vuelvo a reiterar, no podemos entenderla de esa manera porque no es así. Pues ellos serán consolados, dice una parte de la Biblia, y en otras Biblias dice Dios les dará consuelo. Aquí no dice, en unas Biblias dicen que Dios les dará consuelo y en otros no dice la palabra Dios, sino nada más que serán consolados.
¿Quién es el que nos consuela? Pues Dios. Dios es el que nos da la tranquilidad, la paz, el amor del Espíritu Santo. Y aquellos que lloran y están tristes, no es una sola tristeza y el llorar de una forma mundana y terrenal, de que hayamos perdido el trabajo, de que hayamos perdido un familiar, de que nos esté yendo mal en la vida por alguna razón, por la que ustedes gusten y manden. No, sino no es esa el formato, ¿no?, de la tristeza y del llanto. ¿Sí? Es aquella persona que al querer estar con el Señor, al tratar de conocerlo, de amarlo y servirlo, le da mucha tristeza que la humanidad, que su familia, que sus amistades, que en el círculo en donde se desenvuelve, pues haya ausencia de Dios. Y es triste, ¿no? ¿Sí? Le da a uno tristeza el llorar, ¿no? El decir, ¿por qué están tan alejados de Dios? ¿Por qué no adoran a Dios? ¿Por qué no confían en Dios? ¿Por qué no tienen fe en Dios? Y hay tristeza en nosotros, hay llanto en nosotros, ¿sí? Es muy importante entonces aclarar que no se está hablando del otro, sino está hablando de una tristeza, de un llanto por la ausencia de Dios. Entonces, por eso es que seremos dichosos aquellos que sentimos y que tenemos ese sentimiento de tristeza y de llanto de la ausencia de Dios de muchos. Y nos dice, serán consolados, ¿no? Porque al final de cuentas, pues la palabra de Dios llega a toda la humanidad, debe de llegar a toda la humanidad. Dios les habla a todos en su tiempo y forma, en su momento crucial de vida. Dios les hace un llamado para que se acerquen a Dios. Cuando son jóvenes, o cuando son niños, cuando son adultos, cuando tienen problemas, cuando tienen necesidades, ¿sí? Entonces, eso es que sean gozosos, que sean bienaventurados, que estén alegres, ¿sí? La otra bienaventuranza que tenemos dice, dichosos los de corazón humilde, pues recibirán la tierra de Dios que les ha prometido. En otras Biblias dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. No habla de corazón humilde, nada más habla de humildad. La humildad, la sencillez, aquellas personas. Pero nos menciona aquí que van a heredar la tierra. O sea, ¿cómo que van a heredar cuál tierra? Nosotros vivimos en un planeta y es la tierra, ¿sí? Y aquí vivimos y aquí estamos. Bueno, pues nos da a entender que las personas que son sencillas, las personas que son humildes, las personas que viven una vida sana, conforme a las cosas de Dios, pues en este planeta, en esta tierra, es como si fuera de ellos, porque van a vivir felices, van a vivir tranquilos, van a tener todo lo necesario, no van a tener problemas, van a estar ausentes en sufrimientos. Y dice bienaventurados, o sea, gozosos, felices, aquellas personas que tienen esa oportunidad, ¿sí? La persona sencilla y humilde, pues va a ser siempre feliz en esta tierra. Pues heredarán la tierra, ¿no? No está hablando de un tiempo futuro, nada más largo, sino es un tiempo futuro próximo. Eres humilde, vas a heredar la tierra. O sea, esta tierra es tuya, ¿sí? Porque estás con Dios y el Señor está contigo y las cosas saldrán correctamente y las cosas te irán saliendo bien en todo lo que tú emprendas, ¿no? Sí, porque pueden ustedes pensar, voy a heredar la tierra, ¿cuál tierra? A lo mejor Dios tiene unos reinados y ahí voy a ir a reinar, ¿no? No, ni con corona, ni con anillo, ni con un trofeo, no, nada por el estilo. La otra bienaventuranza dice, los dichosos los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios exige, pues Él hará que se cumplan sus deseos. ¿Sí? Los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. ¿Se dan cuenta cómo entonces no, está hablando de hambre y sed, pero no hambre de comida y sed de agua? ¿Sí? Hambre y sed de justicia. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí ya está más claro, ¿no? En esta bienaventuranza, porque si no nos hubiera dicho justicia, caeríamos en la preocupación de que está diciendo, es que los que tienen hambre y sed, ¿no? Que no tienen que comer y que beber, ¿no? Serán saciados, ¿no? Entonces está hablando de la justicia,
pero no es justicia humana, sino estamos hablando de la justicia divina, ¿sí? En los que tenemos fe, en los que tenemos confianza, en los que tenemos paciencia, de que el Señor pues va a hacer justicia en las situaciones precarias, en las situaciones problemáticas, en las situaciones de terror, en las situaciones de llanto, en las situaciones de tristeza de nuestra vida. Y esto pues nos aclara que es el hambre y la sed. ¿Por qué dijo hambre y sed y no ceguera y sordera y otro tipo de fenómenos? Sino dijo hambre y sed porque pues para vivir tenemos que comer y beber. Ese es el formato para que este cuerpo subsista. Entonces por eso dice también que para que subsista nuestra vida eterna, pues tenemos que tener hambre y sed de la justicia, y la justicia es de Dios, ¿sí? Bueno, entonces después nos sigue diciendo, dichosos o bienaventurados los que tienen compasión de otros, pues Dios tendrá compasión de ellos. Bienaventurados son los que tienen compasión. En otras lecturas biblias nos mencionan que bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. La misericordia es muy importante, pues es la caridad, es el trabajo que debes de hacer. Entonces, si tú haces tu obra de caridad, las obras de caridad diarias, que es tu obligación, pues estás siendo tú misericordioso. Estás tú haciendo la acción, ¿sí?, de trabajar con los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Tienes compasión de los demás porque sabes que hay gente que tiene necesidades y pues tú les estás ayudando, tú les estás aportando tu tiempo, tu vida, tu inteligencia, tu sabiduría. Pero pues desafortunadamente hay muchas personas que no lo hacen. Todo lo hacen por dinero, todo lo hacen por un motivo mundano y terrenal. Los médicos no te curan si no les pagas. Vas tú a un centro de salud que es del gobierno o un derecho que ya tienes de servicio de salud, pues los médicos te atienden y muchas veces te atienden de mala gana, sí, de enojo, y no se les ve que verdaderamente tengan sencillez, humildad, amor, y sean personas que verdaderamente estén haciendo misericordia, sino lo están haciendo porque les pagan un sueldo. Y cuando vas a una clínica particular, pues te atienden con pompa y circunstancia, con mucha atención, pues porque estás pagándoles, ¿verdad? Y no lo hacen por misericordia. Y si tú vas y les dices, fíjese que no tengo dinero, doctor, ¿me podría usted recetar y atender? Pues te dicen que no. Es más, no llegas ni al doctor, ¿no? Estás con la recepcionista, con el recepcionista o con el guardia, y no, pues si no tiene dinero, no, ni saque cita, pues ¿cómo? Aquí se paga, ¿no? Les hablé de una profesión que es muy importante, porque pues es la que supuestamente está dedicada a apoyarnos en la salud y en la vida. Pero, por ejemplo, tenemos los abogados que nos defienden ante las leyes del mundo y lo terrenal, pero también tenemos otras profesiones, que son los contadores, que nos ayudan para que nosotros podamos tener y vivir de una manera decorosa y que no tengamos problema con nuestros impuestos, porque los impuestos no son modernos. Recuerden que en la época de nuestro Señor Jesucristo también le decían y le achacaban que él andaba diciendo que no pagáramos impuestos, ¿no? Es un formato, es una cultura que se ha llevado milenaria, ¿no? Eso de pagar impuestos, ¿no? Y los impuestos se los roban y los impuestos los queda el líder, ¿verdad? El gobierno, ¿no? Los gobiernos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, les menciono esto de que ser misericordioso no solamente es para las personas que no tienen una profesión. Ya hablé de 3 profesiones, pero podemos hablar de otras profesiones, ¿verdad? Como los maestros, los profesores, ¿sí? Porque muchos de ellos, pues si no les pagan, pues ellos no te enseñan, ¿no? No te van a estar dando clases gratis, ¿no? ¿Sí? Ellos agarran y si trabajan en el gobierno, bueno, pues les están pagando, te enseñan, de mala gana, ¿sí? A veces ni preparan sus clases, a veces hacen las cosas como se les da la gana y no hacen las cosas correctamente, ¿no? Porque me pagan muy poco.
Y si tú contratas un maestro privado, pues te va a cobrar bastante, ¿no? No te va a enseñar porque tenga misericordia por enseñarte y para que tú aprendas, ¿no? Desafortunadamente es así. Entonces no hay misericordia, pero la bienaventuranza es bienaventurados o felices, aquellos que son misericordiosos, porque ellos van a recibir misericordia. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos dice: con la vara que mides, serás medido. Pasemos a la otra bienaventuranza. La otra bienaventuranza que tenemos dice: dichosos los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Corazón limpio, pues, o sea, ¿qué significará eso de corazón limpio? ¿Se dan cuenta cómo no podríamos eso, pues, leerlo nada más de una forma literal y decir, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a lavar mi corazón? ¿Le tengo que lavar con cloro o con jabón o qué? Pues, ¿qué tengo que hacer para tener un corazón limpio, no? Y mucha gente nos menciona, ¿verdad?, en sus explicaciones doctrinales, es que los únicos de corazón limpio son los niños, porque no tienen pecado, porque son chiquitos y no saben lo que es la maldad. Entonces tienen un corazón limpio. Y bueno, pues, doctrinalmente la iglesia, como les digo, la doctrina de la iglesia es una, la doctrina de Cristo es otra, y la palabra de Dios es otra. Parece que es lo mismo, pero no. Entonces la iglesia, pues según sus términos y sus objetivos, nos dice que el corazón limpio, pues son los niños, ¿no?, que no tienen pecado. Sí, entonces caeríamos en una, como decir, es que ese bienaventurado nada más es para los niños. Y no hay más, y no hay marcha atrás, ¿no? Y diríamos yo ahorita, pues ya, pasemos a la otra bienaventuranza, hasta ahí se quedó. Pues no. ¿Quiénes son los de corazón limpio? Eso es lo que debemos de entender, ¿no? Sí, yo sé que ustedes van a decir, bueno, pues qué, pues si ya lo dijo la iglesia en su doctrina, que los de corazón limpio son los niños, pues ¿para qué le buscamos 3 pies al gato? No, es que no es que estarle buscando 3 pies al gato, ni buscar al gato con 3 pies, ¿no? Las personas que son de corazón limpio son aquellas personas, todas las personas que están tratando y están luchando y continuamente están haciendo las cosas conforme Dios se las está pidiendo. Y para hacer las cosas que Dios nos está pidiendo, pues tenemos que conocerlo, tenemos que estudiar la palabra del Señor y tenemos que entenderla, interpretarla y llevarla a cabo. Y esos son los de corazón limpio, porque primero, antes que todo, anteponen primero las cosas del Señor. Y eso es tener un corazón limpio, ¿sí? Porque un corazón es el que supuestamente dice el ser humano, ¿eh?, que del corazón salen los sentimientos. Y viene ahí la situación esa de que cuando los enamorados, pues se dibujan corazoncitos, ¿verdad? Es mi corazón, te doy mi corazón, ¿sí? Y te amo con todo mi corazón, ¿sí? Y pues son unas exageraciones, ¿no? Porque no dicen te amo con todo el pulmón, con todo mi hígado te amo con todo mi riñón? No, con el corazón. ¿Por qué? Pues porque el corazón es el motor con que está funcionando como un motorcito, ¿verdad?, que está oxigenando nuestra sangre, y nuestra sangre nos está llevando a todo nuestro cuerpo la vida, ¿no? ¿Y por qué no decimos te amo con toda mi sangre? ¿Verdad? Pues la sangre es la vida, pues ahí va la vida en la sangre, ¿no? No, decimos el corazón porque es el motorcito que tenemos. Y porque anteriormente decíamos, bueno, el ser humano separaba el corazón y la gente se moría, ¿no? Ya. Pero a lo mejor el cerebro todavía estaba vivo y todavía estaba funcionando. Entonces, ¿por qué no decimos te amo con todo mi cerebro? Y bueno, les digo todas estas frases porque el corazón ha formado parte de algo muy importante y es mi diario, no es de ahorita, desde ese entonces. Y por eso esta bienaventuranza, nuestro Señor Jesucristo pone estas bienaventuranzas de una forma metafórica, de comparación, de parábola, para que la gente los entienda, ¿sí? Hagan las cosas de corazón, no las hagan por obligación, no las hagan por exigencia, no las hagan por miedo a no cumplirle a Dios. Que les nazca de corazón, es nacer de corazón, o sea, que tengas esos sentimientos, que hagas y digas, pues así como está trabajando mi corazón para oxigenar, bueno, eso ya lo sabemos ahorita, ¿no? En ese entonces todavía ni sabían eso, ¿no? Ahorita ya estoy hablando muy moderno, ¿no? Pero en la época de nuestro Señor Jesucristo ya parece que iban a saber qué funciones tenía el corazón, ¿verdad? Bueno, pero ahorita pues ya sabemos que el corazón, su función es
estar trabajando la sangre, ¿no? Y mandarla a todo nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo, la sangre, pues esté oxigenando nuestro cuerpo y todos los órganos vitales. Pues seamos así como el corazón, ¿no? ¿Sí? Trabajemos continuamente, ¿sí? Entonces eso es estar limpio de corazón, ¿sí? Para poder ver a Dios, dice aquí, para poder ver a Dios. Entonces, ¿nadie ha visto a Dios? Pues no. Oigan, pero Moisés vio a Dios en el monte Sinaí. No, Moisés no vio a Dios. Es que dicen que vio cara a cara a Dios. No, escuchó. Vio una zarza. Lean, ustedes lean, estudien. Esto está en el Éxodo. Moisés subió 3 veces al monte Sinaí o al monte Horeb, como lo quieran ustedes llamar. Subió 3 veces y vio la zarza y escuchó la voz de nuestro Señor. Muy claramente dice ahí, el ángel de Dios le habló a Moisés. Sí, porque nuestro Padre Dios pues manda a sus ángeles. Han de decir ustedes, pues ¿qué no se digna a nuestro Padre Dios en hablar directamente con nosotros? Pues ¿cómo no se va a dignar si hasta mandó a su Hijo? Ay, sí, pues mandó a su Hijo, pero Él no vino. Él no se manifestó ante nosotros. Pues sí se ha manifestado por medio, sí, de sus ángeles, de sus mensajeros, porque Dios no tiene cuerpo como nosotros. Dios es el Todopoderoso. Nuestros ojos no son capaces de poder ver verdaderamente a Dios, y con estos ojos físicos, con estos ojos mundanos, con estos ojos de cuerpo, no podemos nosotros tener esa oportunidad de poder ver a Dios. O sea, no fuimos creados por Dios, pero no tenemos la capacidad. Es como si dijéramos, ¿una hormiga tiene ojos y puede ver los colores? Pues no. ¿Sí? Así como un pez no puede vivir fuera del agua, así como nosotros no podemos vivir dentro del agua, porque nos ahogamos, y un pez se ahoga afuera, pues es lo mismo, no podemos nosotros ver a Dios. Entonces, aquí nos menciona que esta gente, que son limpios de corazón, que trabajan, que luchan por estar con esa sencillez y amor de corazón hacia los demás, verán a Dios nos quiere dar a entender de que estaremos con Dios después de que nos vayamos de este cuerpo. Nos vamos a ir de este cuerpo, ¿no? Eso es algo normal, eso es una cosa que no podemos nosotros evitar, ¿no? Que a lo mejor hay mucha gente que dice, ay, no, yo no me quiero morir. Pues no, pues, a lo mejor no quieres morirte, pero pues te vas a morir. O sea, eso no es de que quieras. Entonces podemos llegar a estar con Dios de una manera plena, pues teniendo un corazón limpio, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que nos indica la doctrina de Cristo. Porque la doctrina de la iglesia pues nos indica que son los niños, no tienen pecado, no conocen el pecado y están limpios de corazón. Hasta ahí lo dejan ellos, ¿eh? ¿Sí? Y bueno, pues pasemos a la otra, ¿no? Dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues Dios los llamará hijos suyos. Bueno, ¿qué? Entonces, ¿no todos somos sus hijos? Nada más los que procuran la paz son sus hijos. Entonces nuestro Señor Jesucristo ahí dijo, todos vamos a ser hijos de nuestro Padre Dios. Entonces solamente los que procuran la paz. ¿Se dan cuenta cómo entonces caeríamos en un error terrible, bochornoso para muchos? ¿Qué es procurar la paz? ¿Y cuál es la paz? ¿Sí? Cuando ustedes van, bueno, al menos los católicos, cuando van a escuchar su misa, hay un momento en el que le dicen, dense la paz. Y pues, bueno, estamos ahorita en el año 2021, muchas iglesias están cerradas aún y no se puede dar a uno la paz agarrándose las manos, ni abrazándose, ni besándose en la mejilla, ¿no? Por la cuestión de la pandemia. Pero anteriormente, pues sí se hacía eso, ¿no? Sí, dense la paz. La paz os dejo, mi paz os doy, dijo nuestro Señor Jesucristo. Mi paz os dejo y mi paz os doy. ¿Sí? Entonces es muy importante. ¿Cuál es la paz? La tranquilidad que tú tengas con Dios. El que tú te sientas tranquilo con respecto a las cosas de Dios. Y esto pues lo tienes que procurar durante toda tu vida. Desde que eres niño. No, pero pues los niños que van a saber de esto. Los jóvenes menos. Los adultos, los hombres, pues no, ellos saben de fútbol, de deportes. Ellos saben de política, ellos saben de
de disfrute de la vida, ¿no? Y estoy hablando de los hombres, ¿no? Y las mujeres, pues, ya hoy con esa libertad que tienen de que pueden hacer y deshacer, y pues han distanciado más de nuestro Señor. Y no procuran una paz espiritual, ¿sí? No solamente está hablando aquí, porque les podría decir, la doctrina de la iglesia nos dice, los que procuran la paz es que haya paz en tu familia, ¿sí? Que no se estén peleando, que haya paz en los pueblos, que haya paz en los países, que haya paz en los gobiernos, que haya paz en los lugares donde está el trabajo, o donde están los senadores, los diputados, los gobernantes, que haya paz, ¿verdad? Procuren la paz. Serán llamados hijos de Dios. No, pero no está hablando de eso. Es la doctrina de la iglesia que así muchas veces no lo platica, ¿verdad? En las homilías, en las misas, ¿no? Los presbíteros, los sacerdotes. En otras iglesias los pastores, ¿verdad? Así nos mencionan, ¿no? Paz, ¿no? Hay que ser pacíficos, ¿no? Así como la Madre Teresa de Calcuta, o como Gandhi, ¿no? ¿No? O como John Lennon, ¿no? Que disfrutaba la paz, ¿no? Hay una canción, ¿no? Que publicó él, que hizo él, de Imagina, ¿no? Imagina que no haya cielo, que no haya infierno, ¿sí? Que no haya religión, que todos seamos uno. Bueno, los que hayan escuchado esa canción, la traducción, pues ya saben de lo que estoy hablando. Pero no está hablando de esa paz. Les digo, esa es una doctrina de la iglesia. La doctrina de Cristo, porque Él es el que nos dijo de esa bienaventurados los que procuran la paz, son aquellas personas que procuran tener la paz espiritual en su corazón, en su mente, en su vida, ¿sí? Que todo el tiempo están bien con el Señor, que tienen una paz espiritual. Y si tienes una paz espiritual, pues eres un hijo de Dios. Si no procuras la paz espiritual, si no tienes la paz espiritual, pues entonces eres hijo del demonio, porque eres hijo de lo terrenal, de lo mundano, de lo que no. Acuérdate que pecado es ausencia de Dios. ¿Sí? Un pecado es la ausencia de Dios, ¿no? Entonces procuran la paz. Esa es la doctrina de Cristo, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué nos dijo la palabra de Dios? Porque ustedes podrán decir, bueno, pero entonces hasta Dios permitía que los judíos, los hebreos, se agarraran a moquetazos con otros pueblos, y si vencían, iban y pedían la bendición de Dios para poder ganar las batallas, ¿no? Entonces, ¿cuál paz? Pues no, es que no está hablando de esa paz, ¿se dan cuenta? No están hablando de una paz física, mundana, está hablando de una paz espiritual, ¿sí? Entonces, bueno, para que lo tengan ustedes, que una cosa es la palabra de Dios, otra cosa es la doctrina de Cristo, que es palabra de Dios, y otra cosa es la doctrina de la iglesia, que usa la palabra de Dios. Pero son diferentes, ¿eh? No es lo mismo, ¿eh? Sí, no, porque si no, ¿para qué nos equivocamos, no? Pasemos a la otra bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que sufren persecución por hacer lo que Dios exige, pues el reino de Dios les pertenece. Los que son perseguidos por la causa de la justicia, por las causas del Señor, como los primeros cristianos, los persiguieron, los mataron. ¿A quién mataron? Pues a la mayoría de los discípulos, a la mayoría de los apóstoles, los mataron. Y vemos a Pedro que lo crucifican de cabeza, y vemos a Andrés que lo crucifican en una forma de cruz, ¿sí? Y vemos a otros discípulos como Judas Tomás, ¿no? Que también lo matan, lo asesinan, ¿sí? Santiago, el mayor hermano de Juan, cortan la cabeza. Eso es lo que dice la historia, ¿eh? O sea, eso no estoy inventándolo yo, esto lo pueden buscar, pues es lo que dice la historia. Yo no estuve allí, no hay fotos, no hay videos, ¿no? Yo nada más me remonto a lo que dice la Sagrada Escritura, por eso les invito a que escuchen esta explicación, pero ya ustedes pueden investigar, ¿no? Y todos los discípulos, hay algunos que no los mataron, ¿sí? Hay otro que se trató de suicidar, y no se suicidó, ¿sí? Judas Iscariote se trató de suicidar, y pues no, murió en el accidente. Al tratarse de ahorcar, muere, ¿no? Según Lucas, ¿no? Pero Mateo dice, pues se fue a ahorcar y tan, y Lucas dice, sí, pues se fue a ahorcar, pero no logró ahorcarse, ¿no? Por un accidente se rompió la rama y del fregadazo se mató, ¿no? Y otros fueron desollados, ¿no? Sí. En diferentes lugares, en diferentes países de aquel entonces, ¿no? Sí. Bueno, ahí lo pueden ustedes buscar, ahí está, si no lo quieren
leer, pues ahí pueden buscar en mi canal los 12 apóstoles y pues ahí les doy la información de cada uno de ellos. Todos ellos fueron perseguidos por causa de la justicia, por causa de la palabra de Dios. Pero dirán ustedes, entonces tengo que estar predicando para que yo me sienta perseguido. ¿No? Cuando tú vas a un trabajo, ¿no? Y ves que hay injusticia y hasta te invitan a que tú también entres a cometer errores y a robar y a perjudicar a otras personas, y tú por no perder tu trabajo dices, pues ni modo, lo tengo que hacer. Si me quedo sin trabajo, no tengo que darle llevar de comer a mis hijos y pues ni modo, tengo que aceptar lo que me están diciendo. Y así pasa en la delincuencia, ¿no? Y así pasa en el trabajo, así pasa en la sociedad, ¿no? Pero si tú te permaneces pleno en las cosas del Señor y no aceptas eso, pues estás siendo perseguido por ser lo que eres, por ser creyente, por amar a Dios, por tener fe, por tener confianza en el Señor, por predicar, por quererte comportar con ese corazón limpio, con ese corazón misericordioso, porque estás procurando tener paz espiritual contigo, y entonces eres perseguido por la sociedad, por la justicia, ¿sí? Y entonces Dios te dice, pues vas a tener el reino de Dios, el reino de los cielos. Y ya dijimos que el reino es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a llenar de dones, te va a llenar de tranquilidad, de paz, y las cosas van a salir bien en tu vida. Pero pues a veces nos desesperamos, no tenemos fe, no encontramos, y queremos nosotros encontrar la solución de nuestros problemas de una manera racional, o sea, humana, y entonces ahí caemos en errores, porque acuérdense que nuestro Señor le dijo a Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Entonces eso es aquellos que son perseguidos. Hablé de los apóstoles, también puedo hablar de los profetas que fueron perseguidos por predicar la palabra. Lo acabamos de ver este domingo que acaba de pasar, en donde le dicen a Amós que no ande predicando, que se vaya a predicar a otro lado. Yo no soy profeta, yo soy un pastor, le dice Amós, ¿no?, al rey de ese lugar. Pero bueno, pues se dio cuenta de su don que tenía Amós, y dijo, bueno, pues si Dios dice que yo tengo que hablar en su nombre, pues yo voy a hablar en su nombre. Y nosotros a veces somos no aceptados en nuestra propia familia, ¿no? Ahí viene el persinado, ahí viene el mochilón, ahí viene el religioso, ahí viene el anticuado, ahí viene el criticón. Uy, no, ya va a empezar a hablar del Señor, ya va a hablar de Dios, ya nos va a venir a dar misa. Híjole, no, mejor no voy porque va a querer que nos pongamos a rezar el rosario, y nos ven mal, ¿no? Somos perseguidos por la causa de la justicia, ¿no? Por la causa del Señor, por la causa de la palabra, ¿no? Bueno, y pues nuestra recompensa es que el Espíritu Santo nos va a guiar, el Espíritu Santo va a vivir con nosotros, y el Espíritu Santo va a ayudarnos siempre a que vivamos de una manera feliz. Y la otra bienaventuranza que tenemos aquí dice, dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Entonces, muy claramente, pues ya lo hemos visto en los profetas, lo hemos visto en los apóstoles, lo hemos visto en los primeros cristianos. ¿Cuánta gente no mataron en los primeros 300 años de la era cristiana, de nuestra era, porque estamos en el año 2021? Los primeros 300 años, pues no se le permitía a la gente creer en Cristo, creer en el Mesías. Era una situación muy difícil para los cristianos vivir sabiendo que amaban a Cristo. Se identificaban haciendo una cruz, teniendo una cruz, se identificaban dibujando un pez, se identificaban cuando comían, cuando cenaban, cuando desayunaban, porque partían el pan a la mitad. Se identificaban porque sus actitudes las hacían conforme al conocimiento de la palabra de Cristo.
independientemente de los judíos, porque los judíos a lo mejor tenían un poquito más de conocimiento y se comportaban conforme a las cosas de nuestro Padre Dios, porque pues ellos sí habían tenido información. Pero mucha gente que no era judía, que se había convertido al cristianismo, estoy hablando de aquel entonces, pues, gente de los romanos o de los griegos o de los cretenses o de los de Corinto o de Galacia, no sé, de tantos lugares que no eran judíos, pues ellos habían tenido la información de Pablo y la mínima información de la doctrina de Cristo, y entonces su comportamiento era el tener caridad, el de vivir en común unión con los demás, el de hacer oración, el de pedirle a nuestro Señor el apoyo y la ayuda, el de reunirse para meditar, el de reunirse para pedirle perdón. Y cuando esto salía a la luz y el gobierno y los líderes se daban cuenta, pues apresionaban a esa gente, la martirizaban y la mataban muchas veces, ¿no? Y les decían: tienes que decirme en voz alta que tú odias a Cristo, que tú reniegas de Jesucristo, del que se dice ser el Hijo de Dios, ¿no? Y tienes que hincarte y decir: yo odio y detesto al Todopoderoso, al Dios de los judíos, a Cristo, y yo solamente le debo todo honor y toda gloria al César, si es que era Roma, ¿verdad? O al gobernante romano, ¿verdad? Y obedeceré en todo lo que me diga, ¿no? Y si él me dice que tengo que matar a mi madre, pues la tengo que matar, ¿no? O sea, ese tipo de exigencia, ¿no? Y pues lógico que los primeros cristianos no podían jurar ni tampoco dar honor y gloria a ese tipo de personajes. Entonces, al no hacerlo, pues eran presos, eran custodiados, eran sacrificados, eran asesinados de muchas formas, ¿no? Sufrieron mucho los primeros cristianos, y ahorita, después de que sufrieron mucho 300 años y que muchos murieron, por lo que dice aquí está bienaventurado, que son bienaventurados, ellos son gozosos porque Dios les ha dado su recompensa a todos ellos. Si no hubiera sido por ellos, no tuviéramos nosotros lo que tenemos ahorita, el conocimiento de la palabra de Dios, de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, pobres, ¿no? Para que ahorita muchos millones de seres humanos esto no lo conocen, esto no lo entienden, ni les interesa. Y esa gente que murió, no solamente por estar bien con Dios, sino para dejarnos este conocimiento a las generaciones futuras, que en este caso somos nosotros, y que pues no lo vivimos, no lo tenemos, no lo conocemos, no lo disfrutamos, y mucho menos se lo agradecemos a todos ellos que hicieron todo lo posible para que nosotros heredáramos este conocimiento, fundado por nuestro Señor Jesucristo, dejado por nuestro Señor Jesucristo. Pues imagínense, ¿no? Qué pérdida, ¿no? Tan grande tenemos. Bueno, estas bienaventuranzas son gozos. La otra lectura de Lucas pues nos menciona algunas semejantes a estas, no estas 9 que tenemos aquí. Nos menciona ahí como 4 o 5, las pueden ustedes revisar, está ahí en Lucas 6 del 20 al 23. Espero que esto te haya servido para que tengas un poquito de curiosidad, lo puedes tú leer o releer otra vez, ¿sí? Y tener un formato más profundo y no quedarte solamente con lo que tú lees, ¿no? Porque, pues, ¿qué entenderías cuando te dicen bienaventurado y limpio de corazón? Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a limpiar el corazón? Para ver a Dios, ¿no? ¿Y qué quieres ver a Dios como un ser humano? ¿Qué crees que Dios tiene 2 ojos, una nariz, una boca y 2 orejas? Pues, eso es un cuerpo humano. Dios no se limita en eso. Dios es el Todopoderoso, ¿sí? Entonces, el de estar limpio de corazón, ya lo expliqué. Ver a Dios es estar con Dios, ¿no? Venimos de Dios y vamos a rezar con Dios. Que Dios te bendiga.